Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola, buenas tardes a todes, a todas, a todos. Estamos en nuestro tercer episodio de nuestra segunda temporada de Conversa Cómics con Alejandra Espino. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y con el doctor Alfredo Maza Guzmán. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, hoy tenemos un episodio dedicado a cuerpos raros y anexos. Todos los cómics, todos los cuerpos. Ya sea la supuesta perfección grecorromana de los superhéroes o las caricaturas exageradas con intención humorística, las representaciones de los cuerpos humanos en los cómics abarcan todos los registros imaginables. Gracias a la libertad creativa y expresiva que da el dibujo, las páginas de los cómics han contenido desde hace mucho tiempo una serie de posibilidades corporales que se atreven a dejar lo normativo atrás y a recordarnos que hay otras opciones para vernos y desearnos, incluso en los terrenos más aparentemente hegemónicos. Pero es sin duda en los espacios de la historieta independiente en donde las otras, lesotres, se hacen ver de manera más clara, pues ahí es donde abandonan los papeles secundarios y se colocan como protagonistas, en todas sus aparentes imperfecciones, desafiando el orden impuesto de las cosas y a los sistemas que evalúan los cuerpos según sus capacidades productivas, los deberes seres estéticos del mal llamado buen dibujo, y se nos muestran en todas sus potencias disruptivas, de líneas y de manchas, de historias que ya no van a conformarse con existir solo en los márgenes. Acompáñenos en este recorrido por la corporalidad y sus distintas encarnaciones. Todos los cómics, todos los cuerpos. Pues bueno, este programa creo que es como un poco un derivado de lo que, pues de cosas que hablábamos en el último programa de la primera temporada, donde hablábamos pues de estas cuestiones como, pues del cómic como este espacio en donde se pueden representar o visibilizar, entre otras cosas, pues los cuerpos no normativos. Entonces, creo que tanto tú como yo nos quedamos como con esta inquietud de seguir hablando de estas cosas, de cómo pues el cómic se presta para representar otras corporalidades y luego qué pasa, cómo, en qué contexto sucede esto, con qué implicaciones. Porque, por ejemplo, hablábamos quizá, digamos, cómo se hace, por ejemplo, cuando quien lo hace es pues no sé, cuando se hace como desde estas personas que se autoasumen como el otro, por ejemplo, desde una persona trans que se representa a sí misma, una persona gorda que se representa a sí misma, pero también cómo ha pasado también desde siempre esta representación de la otredad y qué sucede, porque existen estos códigos visuales desde los cuales, por ejemplo, la gordura debería representar como todo lo malo, como la debilidad moral y ciertas cosas, como en el canon como de lo caricaturesco se habla de cuerpo gordo es un cuerpo que ha fallado, digamos, como a ciertas necesidades o imperativos morales o culturales, desde parámetros occidentales o lo que sea, pero también resulta estéticamente atractivo, o sea, aunque quisiéramos que no fuera así, quisiéramos no nosotros, sino aunque la gente, digamos, como estas autoridades de lo moral y de lo puritano, quisieran que el cuerpo gordo no fuera atractivo, al final sí lo es, y entonces por eso pues suceden como estas cosas que como que nos crashean luego, pues nos crashean el deseo, nos crashean como muchas cosas a la hora como de operar. Digamos, la parte donde como hacia donde luego queremos llevar esta conversación es, bueno, ¿qué pasa? Como que tienes esta representación que te dice que deberías sentir ciertas cosas, pero luego pasan otras cuando lo estás viendo, porque pues quizá porque el dibujante también le gusten inconscientemente esas cosas y representa de una manera que resulta atractiva o que resulta agradable o que resulta fascinante o lo que sea. Y pues, no sé. O sea, yo pensaba ahorita que lo dices, como la idea del espacio gráfico, porque
Sí. Usualmente las representaciones artísticas, incluso, y esto es un problema como ya más de historiadores de arte. Tú eres historiador de arte. Como de la representación, de la, de la idea de qué se representa en el arte y el cómic, como también en este espacio que creció en el límite de todo, se permite o se ha permitido jugar mucho con las corporalidades y eso a mí siempre me ha sorprendido. Igual no cuestionadas como en los últimos 20, 30 años, pero si nos fijamos en los 70s, incluso antes, en los 40s, con ciertos personajes o ciertos dibujantes que trataban de retratar otras formas. O sea, ya no sé si ni siquiera tan lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como tan grotescas o tan cuerpos gordes o cuerpos así distintos o disidentes, pero como que no representan los estereotipos que se han instaurado permanentemente en otros medios, ¿no? O sea, digamos que en la televisión, en la pintura, y esto es bastante histórico, siempre está estos estereotipos que se representan y lo otro siempre ha estado como velado. Y entonces a mí me gusta mucho cómo el cómic es uno de esos espacios de resistencia para esas otras corporalidades que me llaman mucho la atención, incluso como en todos los medios del cómic, ¿no? Porque si pensamos a Sí, dónde hay cuerpos raros, va a ser así en el underground, ¿no? En las dibujantes feministas, en las dibujantes queer, pero también en los otros, ¿no? Que es lo primero que me viene a la mente es estos cuerpos atléticos de los superhéroes, siempre me han parecido que no son, o sea, que son normativos, pero están como demasiado hiperbolizados, ¿no? sí, y es curioso eso también, y que pues sí lo hablábamos a la hora de como de discutir como este programa que era, bueno, es que como que tienes el cuerpo aparentemente normativo, pero también pasa esto, como o sea, no son cuerpos que pertenecen como a una, entre comillas, normalidad, digo, no existe la normalidad, pero por ejemplo, cuando ya empiezas como a pensar en cómo deberían ser estos cuerpos, que deberían, por ejemplo, cuando hacen estas representaciones como de una mujer maravilla más musculosa o cuando hacen, a mí, por ejemplo, una que me gusta mucho es She-Hulk, porque es así, es como grandotota y musculosota, y tienes como estas representaciones en donde en el cómic sí tienes permiso, lo voy a poner como entre comillas también, o sea, como que tienes permiso de existir siendo o sea, como saliéndote de esta norma como de ser como pequeña y bonita y o sea, como pensando, digamos, contrastando como en estos, como en el mismo mundo como de superhéroe, no todos tienen que ser, por ejemplo, Sue Storm, que es pequeñita y su poder es ser invisible. No, puede ser también alguien como She-Hulk, que es verde y gigante y es como musculosa y necesita trajes especiales para poder ser abogada. Entonces tienes como toda esta libertad que te da el ser un ser gráfico dibujado para subvertir esta cuestión como de las corporalidades. Y que luego, por ejemplo, otro que hablábamos que me parece fascinante es, por ejemplo, el caso de Wolverine, y que era lo que decíamos, que como en el papel puedes darte como este lujo de que exista esto, o sea, como el Wolverine del cómic es pues como más chaparro y es como súper peludo, pero luego cuando se hacen las traducciones a la película o a la serie o lo que sea, ya no dejan que exista eso. Y se vuelve, por ejemplo, ahora que están diciendo que van a hacer la serie de She-Hulk y pues que todo el mundo está como muy emocionado, la chica que va a hacer de She-Hulk es una chica o sea, que es más bajita que yo, y yo no soy una mujer que sea muy alta, o sea, yo soy una chava, o sea, es como, a la hora que yo vi quién era la actriz, dije, no, no mamen, esto, o sea, She-Hulk tendría que ser, o sea, y bueno, pueden hacer trucos y van a hacer muchas cosas y lo que sea, pero esta negación que existe como en, a la hora de pensar en que existan corporalidades reales, musculosas o gordas, o esto que, regresando al caso de Wolverine, que decíamos, o sea, como el fan casting de un Wolverine original tendría que haberse parecido a Bob Hoskins, que es el señor este de Roger Rabbit, y no a Hugh Jackman. Entonces, que es un señor pues peludo y que es un señor como con esta pancilla y, o sea, como que sí tiene como su sex appeal, pero es un sex appeal totalmente distinto a esta cosa como de señor mamado
fisicoculturista, que luego vemos que es como esta cosa, que lo que es interesante es que también es un cuerpo muy extraño, o sea, cuando ya lo vemos como con esta objetividad, que Chris Hemsworth tenga brazos más grandes que su cabeza y que le vayan creciendo cada vez más con cada película, tampoco está bien, bueno, tampoco es como, es un cuerpo que también se sale de una cuestión, no es un cuerpo atlético y no es un cuerpo que sirva como en una cuestión de funcionalidad, es un cuerpo que solamente está como ocupando cada vez más espacio y más volumen, pero no, o sea, al final está muy extraño esto que está pasando como con la gente, con las personas, pero que sí se origina como en este papel, como en esta representación gráfica, y es muy interesante. A mí me parece como esta paradoja en la que estamos. Claro, es que uno piensa, creo que el problema con She-Hulk, que es un caso que a mí me sorprende, porque tiene como este diseño original en los 80, ¿no? Cuando nacen en el 80, que es como este cuerpo de casi amazonas, un poco Wonder Woman y toda esta serie de superhéroes que sí tienen como cierta normatividad, ¿no? Física, pero que poco a poco, o sea, como Immortal She-Hulk creo que es del 2001, no sé, es Immortal, que es así ya un cuerpo hipermusculoso, casi fisicoculturista, o sea que sí al final como que el cómic empieza a ir como por otros caminos que las películas o las reproducciones audiovisuales no están teniendo, ¿no? Porque incluso lo hablábamos también con personajes como la Mole, ¿no? Por ejemplo, que en los cómics se parece más así, es digamos un poco físicamente no agraciado. Cuando lo ves en las películas es como es que le quitas como todo este encanto. Y el propio Hulk, es que incluso el She-Hulk y el Hulk, o sea, no es Steve Bannon, es guapísimo, es así, cuando se vuelve Hulk es monstruoso, o sea que también ese era el encanto, que se vuelven cuerpos monstruosos y que contienen cierto encanto, pero que cuando ya tú o bueno, tú no, pero los dibujantes o los que adaptan las películas empiezan como a tratar de normativizarlo, me causa como escozor. Así lo de Wolverine, a mí es un personaje que me gustaba porque era un outcast. Era como todos los X-Men, así, vamos a hablar de superhéroes, todos los X-Men acaban siendo mutantes que nadie quiere, que son gente medianamente misfits de la sociedad, pero que cuando los ves en las películas todos son guapísimos. O sea, es imposible que un nerd se identifique con esa banda. O sea, en los cómics es gente rara para niños raros, para adolescentes raros o adolescentes raras. En cambio, cuando lo ves así en las películas, me causa mucha distancia, o sea, a mí personalmente. Y en cambio en los cómics sigo como fijándome mucho en esta posibilidad de, igual, yo soy una persona bastante chiquita en general, pero que cuando ves un She-Hulk así sientes cierta atracción, como cierta empatía de las esquinas, puede ser. No lo sé, o sea, a mí y me parece que el cómic y el de los superhéroes lo ha hecho muy bien. Es un trabajo que de repente, supongo que es por generaciones, pero en los 90 sí empieza como a volverse ya más estereotipados todos los superhéroes, ¿no? También está como momento moral de la sociedad. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces había una cuestión como de lo que estabas hablando que me llama bien un montón la atención, que es cómo las adaptaciones, sobre todo a partir de los 90, tienden como a normalizar esos cuerpos y que al final de cuentas no es más que una especie como de lo que yo creo es un retroceso en la aceptación de la diversidad en los cuerpos. Entonces, cuando uno lo piensa, hay una cuestión como social que en el cómic todavía se rompe bastante, pero que en su adaptación hay este sesgo que decías, ¿no? Hay que tener cuerpos bien definidos y bien adecuados a las normas de venta, casi. Y que el cómic, en algunos momentos, yo creo que también ha empezado a reproducir, aunque todavía hay como pequeños espacios de seguridad en los que los cuerpos distintos o disidentes logran expresarse. Sí, pues es que lo que es bien interesante es como que siempre hay como este vaivén. Yo justo pensaba como en estas posibilidades, estaba revisando
digo, por más cosas, pero creo que para este tema se presta un montón el trabajo sobre todo en este tema como de lo superheroico, que es chistoso que como que nos estemos clavando tanto en esto ahorita, como el trabajo de Bill Sienkiewicz, por ejemplo, cuando hace el Love and War de Daredevil, donde sale este Kingpin, que es como nada más, como esta cosa enorme, circular, que solamente hace con texturas y patrones. Es un mismo Daredevil, que ese sí es una figura atlética y lo que sea, pero que hace como con pinceladas. Ahora que decías justo esto de los 90, en el cómic en los 90, gráficamente hay un momento de experimentación muy fuerte. O sea, tienes a los Dave McKean, tienes a los Kent Williams, tienes a Bill Sienkiewicz, que tiene como estas cosas así de, o sea, se vuelven abstractas sus páginas en algunos momentos. Entonces, tienes como ya, digo, o sea, ya me repito quizá más que el ajo con esto, pero es bien interesante ver cómo se tiene como esta libertad de representación de los cuerpos masculinos y tiene este Kingpin que es como una masa gráfica gigantesca en todas las páginas, tiene este otro villano que es un poco un primate, el Daredevil que es como una cosa pictórica que pasa de una viñeta a otra, y tiene por otro lado las representaciones femeninas perfectamente codificadas como al estereotipo de belleza noventero, de película noir, neo-noir, de la misma época. Entonces creo que como que estamos jugando siempre a como estos dobles juegos en donde hay mucha libertad en la posibilidad de representación de lo masculino y de lo grotesco masculino y de lo raro masculino. Y que a mí, por ejemplo, esta cosa que hace con Kingpin y como con todos estos otros villanos o con cualquier personaje masculino que hace, es bellísimo y es atractivo y genera unas cosas bien interesantes en la gráfica y en las páginas. Y las mujeres son muy hermosas, sí son muy bonitas y todo, pero a mí, por ejemplo, como a un nivel de cómo me apelan estéticamente, yo prefiero lo que está haciendo con los cuerpos masculinos y me habría gustado o me gustaría ver que sí está sucediendo ya, digamos, en otros espacios del cómic, pues justo esto, esta libertad de representación de lo corporal a partir de lo gráfico, como de pues llamémosle quizá grotesco, llamémosle no normativo, llamémosle disidente, pero creo que, por ejemplo, creo que estos autores, estos dibujantes, pintores, mutantes extraños que hubo en los 90, marcaron unas pautas muy interesantes, pero una vez más se quedan como en la representación de lo masculino, donde existe como este terreno de libertad y de juego y lo que sea. La feminidad está más constreñida. Y luego ya cuando hacen como que además también es interesante, hay como mucha de esta adaptación oscura de la que ya no se habla porque supuestamente a partir del MCU ya es como las primeras adaptaciones de cómic que ha habido ever, pero por ejemplo cuando se hizo la adaptación esta fallida de Dick Tracy, eran horribles los personajes porque justamente había mucha fealdad también en cómo dibujaba Chester Gould los personajes de Dick Tracy. Entonces, cuando hacen, por ejemplo, la de Spawn, también hay, o sea, como que sí quizás son adaptaciones fallidas cinematográficamente hablando, pero en cuestión de diseño de personajes estaban haciendo cosas mucho más arriesgadas de lo que se empezó a hacer como cuando ya se domesticó el cómic y sus adaptaciones posteriormente. O sea, la misma cosa de que Hellboy antes es un actor como Ron Perlman y Hellboy ahora es un actor como David Harbour, que es como más guapillo y todo, aunque tiene una mini panza. Estás hablando como de criterios estéticos mucho más domesticados y mucho más... Eso, la palabra es domesticado. A la que quiero llegar, hay una domesticación lo corporal y de la representación corporal o sea, de estas traducciones. Y digo que Y justo... suavizan los cuerpos. Sí, totalmente. O sea, como de... No te permiten existir si no perteneces como a estos parámetros que justo la libertad que te da como el papel, la gráfica y todo eso es que puedes hacer pues estas loqueras y estas fealdades maravillosas, pues. Sí, o sea, eso a mí me llama, otra que lo decías me llama mucho la atención porque estaba pensando en Spawn, ¿no? En Ujú. cómo el primer Spawn de Todd McFarlane es así como
llena la página y aparte él mismo hay una como percepción bastante, bueno, está muerto pues, pero hay una percepción bastante de no soy un superhéroe a luz. Esta como reconstrucción del antihéroe que hubo en los 90, ¿no? También estaba pensando en Ben Temple Smith, ¿no? Y como todos sus cuerpos son como desgarrados, ¿no? También esta cosa como del desgarramiento del cuerpo, que ya ahí podemos pensar en Venom o en Carnage, ¿no? Y que en los cómics así... Por eso yo también estoy de acuerdo, o sea, que una de estos, incluso en estos como villanos, ¿no? Caso Venom, Carnage, sí hay como les falta gore, a mi entender, en las traducciones al cine. Y entonces, en esa falta, y esto ocurre, y a mí no, a lo mejor es mi lectura de las cosas, se vuelven menos atractivos, en un sentido como de que cuando uno los ve en los cómics siente como esta especie de atractivo por lo distinto, atracción por lo distinto, que cuando lo ves en la pantalla como ya es como lo de siempre, es decir, lo de Wolverine que decías hace rato, ¿no? O sea, tú lo ves en los cómics y a mí el Wolverine 2000, después no me acuerdo qué año, 2086 creo que ya sale sin mano, ¿no? Y que aparte es como ya todo viejo y decadente, y ahí sale Bishop, y estos cuerpos como masculinizados pero en la decadencia, el propio Hellboy, son mucho más atractivos, digamos, desde una cercanía con lo distinto, que cuando pasan a las traducciones al cine. Y esto a mí me habla mucho de lo que podremos, y lo que yo entiendo como una belleza que no siempre es como normativa, como que estamos muy acostumbrados, a lo mejor por las medios y porque estamos en una sociedad bien heteropatriarcal normativizante, ¿no? Domesticante, que quieren que a todos nos guste lo mismo, y entonces cuando vemos cuerpos distintos, pareciera que no nos podrían gustar. Y en cambio el cómic permite este diálogo con estos cuerpos diferentes, es que ni siquiera diferentes a mí se me hace como raro, pero como llamarlos otros cuerpos que no están dentro de las normas sociales, ¿no? Entonces había una dibujante que a mí me gusta muchísimo cómo dibuja, que es Lee Mars, que tiene estos cuerpos como, me choca un poco la referencia, boterescos, ¿no? Pero que al final de cuentas los hace tan atractivos y como tan cercanos como a lo candy, ¿no? Como que son muy dulces esos cuerpos, que se ven y impresionantemente atractivos y generosos, como con incluso un cierto erotismo que no está en otros medios, pues, porque en los otros medios, como para mí, que creo que están tan se necesita ver esto. Supongo que el cine de terror tiene como también sus encantos, yo creo que tiene sus encantos, pero por ahí también hay estas bellezas extrañas, ¿no? Que a mí me llaman muchísimo la atención. Sí, creo y creo que también es eso, como que que es digamos, la ventaja como de un poco tanto el cómic independiente como de lo que sucede hoy en día, de estas, como de la gente que digamos, que toma como la representación en sus propias manos, porque creo que una cosa que sucede como en la onda como del terror y de todo eso es que a veces se usan como estas representaciones como de lo grotesco y de este tipo de cuerpos disidentes, por decirles así, como para esta cuestión como de, el cuerpo viejo es un cuerpo que causa terror, el cuerpo gordo es un cuerpo desviado, y o sea, como están cargados de una cosa como de, el cuerpo viejo te asusta y el cuerpo gordo pues también, o sea, que son como se vuelven como representaciones como de una cuestión que no debería ser, aunque ahí depende cómo están presentados como para que te parezcan o no más atractivos, que hay, ese es, digamos, como esta cosa que sucede a veces en el papel, que como lo hablábamos así cuando son como estos grandes dibujantes o grandes grafistas que dejan, por muy grotesco que lo quieren hacer, al final es como fascinante o es hermoso de alguna manera, que se acerca más a lo grotesco, que al final es esto, o sea, como, o sea, a fin de cuentas, la idea de lo grotesco no es una idea como de, o sea, hay un atractivo en lo grotesco, o sea, no es una cuestión de, o sea, desde las mismas categorías estéticas, siempre nos ha ejercido una fascinación, o hay mucha gente a la que le ejerce una fascinación ver un cuerpo que está deforme o ver un cuerpo que no pertenece como a lo, como al deber ser corporal de las distintas épocas. Entonces siempre va a haber alguien que diga, pues sí, no me importa que la cultura dominante diga tal cosa, este cuerpo que dicen que está mal y que representa todo lo peor, es sobre el que yo me voy a ir y sobre el que proyecto como todo esto
que me parece deseable, que lo vemos como todo el tiempo. Y ahí me gusta esta posibilidad de la repetición que tiene el cómic, porque claro, tú ves una pintura grotesca y entonces acaba siendo como el atractivo de querer verla, pero yo creo que en esta repetición que tienen las viñetas, ¿no? Y ver el cuerpo como desarrollarse, porque también hay esta cosa como de repente pienso en Aline Kominsky, ¿no? Que siempre va como Sí. produciendo un cuerpo cada día, cada momento como más raro, o sea, ni siquiera lo voy a llamar grotesco, sino raro, pero que de repente en su propia construcción va generando que como al menos a mí como lector, me produce como una especie de deseo de ese cuerpo no normativo, es un cuerpo como se dibuja a sí mismo un poco, este, autoflagelándose, que también esta cosa como de la autoflagelación sobre el cuerpo extraño acaba siendo bien, es que no llama la atención. Entonces queremos como todo el tiempo estar sabiendo más. Son como que incluso la narrativa que usan estas... A mí me parece que casi siempre son autoras, que también ahí eso podríamos ahondar un poco, que es por qué los cuerpos usualmente distintos o disidentes o no normativos acaban siendo siempre proyectados por mujeres, en el caso de las mujeres, lo de los hombres en estas libertades que ya hablábamos, pero en las mujeres es muy constante como Sí. plantean otras formas de representación, que es bien distinto porque casi no se ve. A mí eso me llama mucho la atención, porque siempre vamos a hablar de como de las masculinidades en los superhéroes y así, pero las disidencias como de cuerpos acaban siempre Sí. en cómics de mujeres que son poco visibles a los grandes públicos, Sí, a menos que a mi sean, entender. por ejemplo, como estas cosas, como lo que hacía, que creo que también lo hacía más o menos como en los 90 y los 2000, Dave Cooper, que hacía como sus gordas y las torturaba todo el tiempo, que tenía, pero que también es como esta cosa como muy de fetiche sexual, o sea como de esta cosa de que sus personajes son estas gordas grotescas y sí es una cosa como de estas historias como súper salidas de madre y de cómo las amarra y les pega y hace como todas estas cosas, que sí que es raro porque sí es como, sí son violentos y sí son como súper misóginos, pero también son estos cuerpos que dices, es que está muy cabrón cómo retrata esto, o sea, cómo hace esta, pues al final de cuentas se ve que a este vato sí le prende ver esos cuerpos, o sea, pues sí, hay una fetichización y hay como una cosa que, en esto, o sea, como de violencia contra estos cuerpos, pero también hay como esta idea de este cuerpo objeto de deseo, a pesar de que son como, justo es, yo creo que también es un poco esto, como el mismo autor castigándose porque le gusta algo que no debería gustarle, y eso a mí se me hace, es fascinante esta cosa bien torcida de esos cómics, porque el güey está, o sea, como que no esconde que le gusta eso, pero pues se tiene que castigar de alguna manera por este deseo prohibido hasta cierto punto, prohibido por la cultura, que o sea, es como bien jodido todo cuando ya lo piensas. Pero sí, o sea, como ya estas otras versiones como de cómo, cómo, cómo viven estos cuerpos, pues sí, al final son de autoras, que son las que están ahí, pues sí, como sobreviviendo en estos cuerpos todos los días, básicamente, o sea, que son además como las que reciben todo el tiempo los mensajes sobre cómo debe ser y cómo tienes que hacer y cómo tienes, además, como por ejemplo tienes como toda esta, pues, o sea, pues tal cual es una violencia mediática que te estén diciendo todo el tiempo que tienes que ser de esta forma y de esta otra y quitarte más y más peso todo el tiempo y hacer. Entonces creo que sí el cómic se vuelve justo este espacio en donde puedes, dependiendo como de hacia dónde vas, porque lo puedes hacer tanto si eres Katy y haces tus cómics de estoy gorda y tengo que bajar de peso para tener novio, o lo puedes llevar hasta una corporalidad monstruosa, que es lo que hacia donde lo llevan algunas autoras. O por ejemplo, como este tipo de traducciones de, o sea, como en la vida cotidiana mi cuerpo resulta una monstruosidad, dejarlo ser como es, o sea, como que es, por ejemplo, lo que hablábamos como de autoras como Femimutancia, que lo que hacen es decir, mi cuerpo
no binario y no delgado y no perteneciente al mainstream, es un cuerpo que es un monstruo. En mi vida cotidiana de me subo al camión y voy o sea, como me subo A al camión limpiar y casas, ¿no? ¿eh? A limpiar casas, que era como lo que cuenta en el de Banzai, ¿no? Que todo está... Ajá. Sí, claro, o sea, y a mí eso, o sea, lo de los gordos, lo de los cuerpos gordos, a mí me recuerda mucho también a Robert Crumb y su fascinación como autopervertida de estoy enfermo porque me gustan estos cuerpos, pero de todas maneras hay que proyectarlo. Pero esto de la habitación con el cuerpo extraño está bien interesante porque cuando lo vemos en cómics como los de... Ahí está, pues ahorita se me fue como la fascinación por el cuerpo que es monstruoso y cómo se va transformando y cómo es lo que decías, de evitar todos los días este cuerpo que no corresponde a la norma. Pero es que al final de cuentas muy pocos cuerpos corresponden, a mí les parece muy extraño, muy pocos cuerpos corresponden a lo normativo. Y entonces al final de cuentas todas las historias, sobre todo, y de nuevo, suena como súper repetitivo, todas las historias de mujeres acaban siendo veladas porque muchas de lo que se critica acaba siendo como satanizado, ¿no? Como estigmatizado de esto no se puede representar. O sea, si tú tienes un cuerpo no atlético, entonces no estás mal porque entonces estás no cumpliendo el imperativo, ¿no? O si incluso si tienes como eventos en tu cuerpo que yo que sé, que por cuestiones acabas perdiendo un miembro o tienes alguna enfermedad, algún padecimiento, que por eso la graphic medicine a mí me llamaba mucho la atención, es pensar cómo este cuerpo enfermo también se niega a ser representado, a ser representado y a ser comprendido, porque también lo que plantea el cómic es cómo dialogamos con estos cuerpos. Lo de Femimutancia me parece genial, porque en Banzai todo el tiempo está como tratando de hacernos ver qué es vivir en un cuerpo que básicamente uno puede estar medianamente o no de acuerdo con él, pero que también es la mirada del otro que lo va a estar enjuiciando o le va a estar enjuiciando mayoritariamente todo el tiempo. Que es una experiencia bien pesada y que también cómo se mira al cuerpo extraño, al cuerpo enfermo en otras circunstancias. Así estaba pensando ¿cómo se llama? Incluso en la de este cómic, cuando son como enfermedades un poco más no tan visibles, a lo mejor las mentales, por ejemplo, que también Sí, afecta la autopercepción. como el de Pánico de esta niña Ana María, que es como justo de que le dan ataques de pánico y esas cosas. O lo que cuando hablábamos de Ellen Forney y sus libros como sobre el trastorno, Ana María López, el de Pánico, o Ellen Forney con lo del trastorno bipolar o todo eso, o sea, como que sí, ahí por ejemplo estamos hablando como de otra rareza de los cuerpos, que son, pues esto, los cuerpos, la forma en la que en el cómic puedes representar pues la neurodiversidad o por decir, como por englobarlo en un término más grande, que al final de cuentas como que en lo que redunda es que son cuerpos que para el sistema capitalista no funcionan. O sea, tu cuerpo no sirve para producir porque tienes, o sea, como porque tienes esto, tienes ataques de pánico, eres bipolar y te va a tomar, porque además es eso, por ejemplo, lo que tienen los libros de Ellen Forney es que ella dice, o sea, como que lo que te dice es, necesitas años de tu vida y necesitas medicamentos y necesitas todo un sistema de apoyo para para regresar o para volver a ser un ser humano más o menos funcional. Es lo mismo que dice el de pánico de esta chica. Necesitas diagnósticos, necesitas tiempo, o sea, como que te dicen, necesitas toda una serie de tejidos sociales, institucionales, médicos, para que este cuerpo que se descompuso o se descompone o vino mal de fábrica, no lo sabes, se integre de alguna manera más o menos funcional otra vez. Y además esta funcionalidad no le puedes demandar lo mismo que o sea, como que a la gente que está como neurotípica y que a la gente que está completa y que, entonces, o sea, pues es eso, o sea, como cómo a partir del cómic puedes como evidenciar este tipo de cosas que además es esta cosa muy interesante, como gráficamente
estas mujeres también, como que hay casos también de hombres que hablan de ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, sí estoy más familiarizada con cómo lo han hecho mujeres, cómo gráficamente traducen estas sensaciones. Por ejemplo, el de pánico está muy cabrón cómo ella describe sus ataques de pánico, porque a mí sí me han dado ataques de pánico y así como lo dibujó ella, era la sensación que yo tenía con el ataque de pánico. Entonces es como cómo gráficamente ves cómo está mal funcionando tu cuerpo. Entonces, en ese sentido, también se vuelve como muy útil esta cosa del cómic y la narración gráfica para decir, estoy sintiendo esto, o sea, y alguien lo está poniendo como está haciendo que lo veamos. Y, por ejemplo, como un ejemplo de estas cosas que no vemos nunca, y que yo lo vi en un cómic que me pareció, que cuando lo vi dije, ¿cómo es posible que no haya más de esto en más cómics? Cuando leí Mujer Primeriza de Daniela Cantor y la primera página es un parto, pero no nada más es como, o sea, como que tal cual es, o sea, ves cómo está pariendo a su criatura, pero no nada más es como esta, no es esta cosa como de, ay, sí, qué bonito es parir y la vida y no sé qué, sino que ves cómo pues, se le salen un montón de cosas a las mujeres cuando están pariendo. Hay o sea, o sea, como puedes cagarte y se te pueden salir, o sea, como que te salen hemorroides y te volteas de adentro para afuera, tal cual. Y son cosas que, o sea, yo, por ejemplo, no lo había visto dibujado, pues a lo mejor había visto videos de partos o cosas así, pero esta contundencia que tiene el dibujo, como de decirte, mira, esto te pasa y te abres de esta forma y tu cuerpo se vacía de esta manera cuando estás haciendo esto, a mí me pareció como, sí fue como muy confrontativo en el sentido de decir, ¿cómo es posible que no existan más representaciones así o que no estén más naturalizadas, como de, mira, esto pasa y así se ve? O sea, digo, casi todos nacimos así, o sea, como ya sea por cesárea o por parto natural, pero todos salimos de, o sea, esta falta de como de visibilidad de los procesos naturales de los cuerpos, de repente me quedé pensando, pues claro, porque es un cuerpo de una mujer, entonces no, o sea, como que no está como muy ausente, hay un vacío de eso, y así como ese, siento que hay muchos otros vacíos, o sea, pero creo que justo los cómics llenan eso, o sea, como los cómics de mujeres, y luego cómics de mujeres de ciertas edades van llenando como esos vacíos de estos cuerpos que no deberían ser porque se van volviendo menos funcionales para un sistema como el que vivimos. Sí, claro, porque es que a mí lo que platicamos en algún momento con Julie Doucet de esas historias de mujeres o que le pasan a cuerpos marcados como mujeres que no están como narradas casi en ningún lado y que al mismo tiempo, por ejemplo, la maternidad es un momento y estos cuerpos que quedan fuera de la productividad, es decir, mientras tú estás pariendo no puedes producir, entonces como no puedes producir, como que el sistema te censura o te deja, bueno, la maternidad seguramente es algo re bonito, ¿no? Y hay una dibujante, bueno, no es dibujante, es una comediante que tiene un cómic sobre, bueno, no sobre su parto, pero sobre sus primeros meses de maternidad, etcétera, que se llama Enar Álvarez y aparte tiene el cómic que se llama La Mala Leche. Y entonces ella como en varias pláticas dice que claro, si tú ves un parto en una película acaba siendo súper estético, pero realmente ningún puto lado del mundo acaba siendo estético, siempre son así parece película gore, pero que al final es eso, cuando uno le pregunta a un adolescente, a un hombre mayor cómo es un parto, lo pinta casi como súper bonito, y el que decías de Daniela Cantor es así como el punk ahí sangriento, y está bien, porque también es eso, es como sí. Que también lo decíamos, ¿no? Que cuando con la Julie Doucet, que necesitamos como los hombres tener conciencia de estas historias, porque el mundo tampoco es tan sencillo, igual que con la enfermedad, es decir, o sea, en eso, por ejemplo, Harvey Pekar y en Our Cancer Year sí es muy explícito en cómo el cuerpo se va jodiendo y se va haciendo, sí. Se va enfermando y él mismo también lo va sacando del sistema y acaba encerrado en un cuarto hasta que se cura o se recupera y luego ya puede volver a su productividad sistémica, ¿no? Y entonces es muy jodido porque al final de cuentas cualquier
emparenta al cuerpo enfermo con una no enfermedad que es la maternidad, que también esta cosa como que si la retratas casi como se asiste en un hospital, parece que es un padecimiento, una enfermedad, cuando es algo normal, es un proceso de la vida, y que los cómics están como trayendo a la mesa, y que a mi entender suplen bueno, están teniendo una responsabilidad o un valor bien importante en una sociedad donde no se cuenta en otros lados. Sí. O sea, yo así he visto dos partos en ficciones audiovisuales y muchos más en cómics. En cómics sí he visto algunas versiones, o de enfermedades, por ejemplo, cáncer de seno también me ha tocado leer en cómic. Y en audiovisual hay pocos, de no ser documentales, que bueno, eso es otra cosa, pero que también es interesante cómo se está proyectando estos cuerpos, y a mí sí no sé si me perturba, pero me parece indispensable que se haga, y que ahí las artistas también, y no solamente con el cuerpo enfermo, que también eso es bien bonito, que es, tenemos toda esta variedad de cuerpos, pero también como en el dolor del cuerpo también, ¿no? Como el cuerpo no solamente tiene que haber como historias de corporalidades muy extremadamente violentas, sino corporales, así, daños mínimos, no sé, o sea, digamos, ahorita le estamos hablando de cuerpos gordos, cuerpos mutados, cortados, así, pero en cosas mínimas también se puede entender. Sí, por ejemplo, a mí yo creo que es que esto creo que es como, creo que en esta parte pues sí, de la visibilización, de hacer que existan estas historias, o sea, de que, porque sí creo que es muy importante, o sea, a la hora que empiezas como a dibujarlas, a escribirlas y eso, pues sí, haces que existan cuando, y llenas estos vacíos, que a mí siento que es como esta parte que se me hace como bien importante. Como hay esta autora que también ya le he mencionado varias veces, que es Lila Corman, que ella tuvo una hijita que se murió chiquitina, y ella lo que habla es que en sus cómics, tiene unos cómics cortos como donde habla como de eso es, o sea, cómo eso se traduce en un dolor corporal, y cómo su cuerpo está resintiendo la muerte de la hija. Y entonces sí, cuando yo leí eso, para mí sí fue como esta cosa o sea, evidentemente, digo, yo no tengo hijos y no me imagino lo que debe ser la muerte de una hija chiquita y cómo lo procesas, pero cómo lo escribe y cómo lo dibuja ella, como esta cosa de cómo su cuerpo de repente, cómo tiene, por ejemplo, lagunas de memoria, como en todo ese periodo, y cómo de repente el cuerpo tiene unos dolores como localizados por ejemplo, en el vientre, a pesar de que la niña ya era un poco grande, ya era mayor, y luego creo que se embaraza y pierde un bebé, y entonces hace también unos cómics como de estos abortos espontáneos. O sea, esta mujer, a mí yo le admiro un montón esta parte como súper, pues como de esta franqueza, como de estas representaciones ahora esto que dices, como del dolor personal, pero además como este dolor personal está asilado en el cuerpo, o sea, no es esta cosa como de, sí, estaba yo triste y lloraba y me tiré en el sofá y lloré horas, sino que es una cosa, o sea, como que es la violencia que ejerce este dolor en el cuerpo, y además lo dice tal cosa, o sea, como que trata de localizarlo y ubicarlo gráficamente, y hace como incluso unas cosas que parecen diagramas, como de me dolía aquí y sentía esto aquí, y este dolor del aborto espontáneo fue aquí, y el dolor en lo que procesaba el luto de mi primera hija fue esto. Entonces es como una cosa muy, pues sí, como otra vez muy contundente, y el dibujo creo que justo sirve para eso, como para al mismo tiempo como hacer una representación como muy clara de lo que le está pasando, y pues no, o sea, como que no metaforizar, sino como decir, mira, está pasando esto, es un diagrama, es como mi dolor está aquí y aquí y aquí, y estoy tratando de procesar esto que es inabarcable de otra forma a partir de esto que o sea, como de esta que es mi herramienta, que son los cómics. Y sí me parece como, o sea, creo que justo es como esto que tiene el cómic, que te da como todas estas cuestiones como de lo gráfico, pero además lo puedes abstraer y lo puedes
figurar al grado que lo necesites para procesar lo que te está pasando. Que, por ejemplo, otro ejemplo en ese sentido es un libro que se llama Blossom and Bones, que es de una chava que se llama Kim Krantz, que ahí en este libro lo que hace es como una especie de diario en donde ella habla de cómo se recupera de un desorden alimenticio, pero pues también, pero al mismo tiempo como de reconciliarse con la idea de que es infértil a partir de ese desorden alimenticio. Entonces, es un libro muy fuerte porque ella como que pues vomita toda esa angustia y toda esta cosa en las gráficas, o sea, como que tienes unos dibujos que es así como ansioso relleno de lápiz o de tinta y luego otros que son como muy delicados, pero son muy delicados de trazo, pero son unas calaveras porque se quiere morir. Entonces tienes, o sea, tal cual es como una cosa muy inmediata del proceso de esta mujer, o sea, tal cual como de me estoy sintiendo así y lo estoy vomitando de esta forma en este libro, como en esta historia gráfica que estoy haciendo de mi proceso de dolor y de sanación al final. O sea, al final sí es como una imagen de su proceso de sanación, como de este cuerpo descompuesto y cómo llega un poco, o sea, como hacia una pequeña esperanza al final, que pues, es interesante en ese sentido. Sí, y ahora que lo dices, estas como dos, la Corman y la Crash, sí tienen como esto cosa en común que me parece bien interesante que lo marques, ¿no? Que utilizan como muchos estilos, Ah, ¿no? Porque como que me parece que están buscando la manera de representar el dolor. Así a la Corman la manejo mucho más, ¿no? Y esta parte como que de repente pasa este estilo acuareloso, luego a pura tinta sí. china, ¿no? Y luego a un estilo súper clásico para hacer como memorias del pasado, de el dolor en la época antigua lo usaban así, o el final, hay una parte que es solo tinta china, ¿no? Que ella está como medianamente bien dibujada y está cargando como una especie de fantasma, un Uh-huh, cuerpo que es una mancha, o sea, no está bien representado, eso es una mancha que la uh-huh. trae en los hombros y que la va tirando hacia abajo, entonces esa representación es como la brutalidad de ese peso, ¿no? Sí. Que también son formas que de otra forma, bueno, son formas en las que el cómic puede expresar muy bien las sensaciones internas de los personajes o de las personas. Había este autor, ahorita se me fue el nombre, a ver si me acuerdo antes de acabar el programa, que había un, un autor, era de cómic, más como de ilustración, que se dibujó la cara, se dibujaba la cara y era esquizofrénico. Mm. Entonces la cara se iba era como 100 páginas de su rostro, entonces sí iba valiendo madres todo el rostro, ¿no? Se iba como tratando de entender, o sea, como la angustia de ya no soy yo, estoy dejando de, yo ya no soy yo, diría Lorca, ¿no? Uh-huh. Está como ahí, el agobio se siente así terrible, ¿no? Y además, o sea, o sea, no sé si la palabra es bonito, pero uno se siente muy cercano a este tipo de experiencias porque, porque es como cuando en la literatura, no sé, en la literatura infantil, cuando ves la imagen ayuda mucho más a entender que lo que te pueden decir las palabras, ¿no? Y el cómic tiene como esta posibilidad sensorial, ¿no? Tanto para lo bueno, para el deseo, para la pasión, para el erotismo, pero también para una empatía, por ejemplo, con el dolor, con el trauma, Sí. ¿no? Como con estas sensaciones que de otra manera no se pueden como comprender y que pasan por el cuerpo. Uh-huh. Aquí, que esto no sé, luego cuando doy clase lo digo, ¿no? Que es lo que pasa es que el cómic es visual. Al final de cuentas está contando historia, pero el cuerpo está ahí. O sea, Sí. vemos un cuerpo que se representa y sobre el que recae la emoción. No es como en la literatura que el cuerpo lo imaginamos, aquí lo vemos. Entonces no podemos evitar que la materialidad está de alguna manera presente. Uh-huh. Sí, y además es, o sea, como que estás viendo ese cuerpo, pero además, sobre todo como en este tipo, pues cuando son estas narraciones más autobiográficas, también está ese otro cuerpo, el cuerpo que está haciendo estas historias, o sea, como que sí existe esta noción como del cuerpo que estuvo creando estas cosas, sobre todo, te digo, como el ejemplo el de Kim Kranz a mí se me hace muy fuerte por eso, porque creo que sí lo sientes como muy atravesado por el cuerpo de ella, tal, o sea, no nada más lo que está poniendo ahí, sino como que sí te la imaginas como en el proceso físico, en el acto físico de estar haciendo estas imágenes que termina dejando en esta obra, y que muchas veces es eso, como que
de repente se nos olvida que están también, o sea, que las autoras, los autores, les autores son también estas corporalidades que están, somos estos cuerpos haciendo estas cosas, como con estas inquietudes y con estas necesidades y con estas problemas y necedades y todo eso. Entonces, cuando lo tienes como tan, digamos, cuando tienes estos destilados de corporalidad del autor, como en estos, sobre todo estos como que te hablan como de, o sea, que el autor te dice tal cual, mira, estoy roto y estoy roto de todas estas maneras, como que siento que son como, o sea, sí ese es como estas partes donde dices, híjole, es que el cómic es increíble, como este formato en donde estás casi tocando a esta persona, o sea, sí te acercas como un montón a la persona que está del otro lado, haciendo estas cosas que tú estás leyendo después. Bueno, a mí eso es lo que me parece. No, es que ahorita que lo estabas pensando me vino a la cabeza creo que es en Chester Brown, no en Chester Brown, en un cómic de Chris Ware, donde está este diagrama de la mujer que le falta una pierna, ¿no? Y que todo el tiempo le está ocultando que le falta ¿en una Building pierna, entonces hay una Stories? página doble. Ajá. Es en Building Stories, según, Sí, ¿no? es Que es donde así está la chica que no tiene mapa pierna. gigante del cuerpo y que todas las historias que le ocurren están marcadas, o sea, en esta diagramación que hace siempre Chris Ware, ¿no? Pero las historias están como siempre vinculadas a una parte del cuerpo, o sea, o sea, yo sí estoy como igual fascinado por esta cosa de que el cuerpo contiene historias y las partes del cuerpo contienen historias y se vuelven memoria, ¿no? Y a mí me fascina cómo esto se ve. Ahí es cuando el cómic sí usa su parte visual y no solo la parte narrativa que ya hemos hablado. Pero bueno, no sé, acabamos un poco bajón, pero Bueno, no, está bien. Bueno, a mí no se me hace. Yo creo que está bien, porque creo que pensar como en esta posibilidad que da el cómic como para poder contar este tipo de cosas, o sea, creo que a fin de cuentas es eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué con todo y con tantas cosas? O sea, ¿por qué seguimos usando los cómics para contar cosas? Pues porque ahí pues justamente te ofrece como toda esta esta capacidad, o sea, como este rango o sea, puedo contar, o sea, tanto puedo generar estos mundos en donde, en donde crear otro tipo de corporalidades distintas, que es, por ejemplo, a la hora que, como en una cosa más de ficción, como lo que sucede como en terror, en ciencia ficción o lo que sea, que es, por ejemplo, como un tema que a lo mejor podríamos luego hacer otro programa como sobre el cuerpo monstruoso o esta parte que no tocamos, pero que creo que sí valdría la pena mencionar, como de la alteración quirúrgica, que creo que es ahí, por ejemplo, tenemos como esta parte donde se puede conectar como con la ciencia ficción o esto, o sea, como esta vía en donde puedes obtener tu cuerpo ideal, que te lo puedes llevar como al terror, o sea, que yo siento que cosas como el manga de Helter Skelter de Kyoko Kazaki es como una cosa terrorífica a su modo, o cosas como esta ciencia ficción, como lo que hace Emma Ríos en ID, que es esta propuesta del cambio de cuerpo, o sea, de que te pueden poner tu cerebro en un cuerpo de otra persona y y que funcionan un poco pues como una posibilidad como para ser la persona que quisieras, como idealmente, por estas vías, como decir, bueno, es que como esta cosa del cyborg al extremo, o sea, como todos tenemos prótesis de algún tipo, usamos lentes, usamos, pues ya todos usamos alguna prótesis de algún tipo. Si se nos fastidia la rodilla y nos tienen que poner un implante de algo, eso ya es como una cosa muy de cyborg. Pero creo que sí, como que el cómic nos permite justo fantasear, como, bueno, ¿qué harías tú si tuvieras como el alcance tecnológico para alterar tu cuerpo de una manera, o sea, como si no hubiera límites y si no tuvieras que si pudieras pensar como en tu ideal de persona y que no tuvieras que restringirte como por el deber ser de la sociedad, o sea, como qué le pondrías o qué le harías. Y creo que el cómic justo te deja jugar a eso sin necesidad como de grandes presupuestos ni grandes nada. Tú te puedes imaginar
ponerte prótesis de nada y dibujarlas, o sea, te quedará de la manera que te quede más chueca o menos chueca según seas mejor o peor dibujante, pero lo vas a poder hacer, o sea, y ese es como, o sea, yo siento que no tenemos por qué acabar como en bajón, porque creo que el cómic a fin de cuentas sigue ofreciendo eso, como el espacio en donde experimentar con las posibilidades de los cuerpos que se nos dé la gana. Y por eso funcionan, como para que toda la gente que quiere como expresar o plasmar o comunicar o compartir algo o fantasear acerca de los otros cuerpos, lo siga haciendo en el cómic. Y pues eso a mí se me hace como increíble. Ah, no sé, esa posibilidad, Sí. ¿no? De vivir en otros cuerpos, Ajá. me parece súper bonito. Sí, eh, bueno, pues si quieres pasamos a las recomendaciones de la semana. Vámonos. Recomendaciones de la semana. Bueno, entre tantos cuerpos, Alejandra Espino, ¿qué nos traes esta semana para Pues recomendar? traigo tres cosas. Dos son fanzines y uno es una recomendación de Instagram, porque no sé si la última tiene como publicaciones. Ojalá pronto saque alguna cosa porque es increíble. Una es un fanzine que se llama Catch My Air, que es de une chique de Seattle que se llama E.T. Russian, que ella es una persona no binaria que se quedó, o sea, que no tiene piernas, se quedó sin piernas por un accidente. Y lo que hace es, este fanzine es muy bonito porque son como propuestas como de pasos de coreografía para gente ya sea con bastones o con sillas de rueda o eso, y lo hizo en rizo, entonces, a dos tintas, entonces están como como desfasadas las dos tintas, entonces pues sí, medio parece que sí se están moviendo sus personajes. Entonces se me hace como muy bonito porque justo es esto, como explorar las posibilidades de los cuerpos a partir del dibujo, o sea, porque son como ideas que ella tiene como de cómo podrían moverse los cuerpos haciendo coreografías, usando como sus cuestiones de, pues como sus apoyos y sus muletas y sus prótesis y la silla de ruedas y todo eso. Entonces es como una de estas cosas, o sea, además el fanzine como en esta cosa del rizo de dos tintas y eso es como súper lindo. El otro también es un fanzine, pero es ya más como un librito porque es largo. Se llama Cuerpa, herramientas para una gorda rebelde, de Erika Bulle, que ella es performancera como de tradición aquí en México, pero hizo un fanzine como con textos y recetas y sus dibujitos y como cosas como para gordas, y es muy bonito también porque pues eso trae textos como que no sé si serán autobiográficos, parece que sí, o sea, como por todo lo que cuenta. Trae muñequitas para recortar que son gorditas. Este, trae recetas para comer cosas de gorda y trae como listas como de tips como para sobrevivir en un mundo antigordos siendo gordas. Entonces, por ejemplo, tiene herramientas para el gordiamor y entonces si uno tiene como parejas gordas y herramientas para vivir el placer de la gordedad va dando como tips como para poder ser una gorda rebelde en este mundo gordofóbico y entonces pues es como muy bonito. Es como un manualito. Y el último que es también es un chique no binario que se llama Lanel Kasir, eh, que es hace cómics, ilustraciones y eso. Esta persona tiene como una deformidad en los huesos y pues o sea, como es una cuestión degenerativa, entonces como que cada vez, o sea, como que a veces se pasa una semana sin poderse levantar de la cama y cosas así como súper horribles. Pero lo que hace, o sea, como que está muy cabrón, que todas sus historias y sus ilustraciones como que pues
tal cual, son como retratos como bien crudos y bien honestos, como muy, o sea, tal cual, o sea, te confrontan tal cual con lo que es esta cosa de como de vivir en este cuerpo que no debería ser según como el mundo en el que vivimos. Trabaja casi todo como con lápiz y lo escanea así, lo sube y entonces a veces tiene también unas pinturas que no sé si serán acrílicos o óleos, pero como son como muy pastosos. Entonces tiene la parte como justo matérica de su trabajo, es bien interesante. El Instagram es Laneil Kasir, Laneilkasir. Ella es como de por Chicago, no sé exactamente de dónde, o sea, porque pone como que vive cerca de Chicago, pero no en Chicago tal cual, o sea, como que pone que ya se va a mudar a Chicago, pero no vive todavía ahí, pero pues vive en Estados Unidos, pues. Pero son unos cómics como bien cabrones, porque transmiten tal cual como esta cosa justo como de el dolor de este cuerpo y como la enfermedad y todo eso, entonces es como, o sea, no sé, a mí sí se me hace como increíble su trabajo. Y ya, esas fueron mis recomendaciones. ¿Y usted, doctor, qué nos trae, qué nos recomienda? Yo, yo traigo un libro que no es cómic y un cómic, pero que son del mismo sujeto. Eh, el- yo les recomiendo este día un libro que se llama Vida cotidiana del dibujante underground, la vida cotidiana de un dibujante underground de Nazario Luque. Nazario Luque todavía está vivo, este gran dibujante del underground barceloní de los 70s, que fue de los creadores de underground. Lo recomiendo porque él es parte de una movida en los finales de los 70 en Barcelona que cuestionaba la disidencia sexual, bueno, era disidente sexual, corporalidades distintas, y digamos, su autobiografía narrativa, está escrita, es un libro, está editado por Anagrama, entonces hay que leerlo, porque no solamente cuenta como qué es ser gay en los 70 en una España posfranquista, sino también cómo se crea todo un movimiento de cómic underground, ¿no? Cómo llega de Sevilla a Barcelona y empieza como a encontrarse con Pepi Shark y toda esta movida. Y de él mismo, que es el cómic que a mí me apasiona muchísimo, es el Anarcoma completo. El Anarcoma es este detective metido en cuero, transexual, ¿no? Que combate el crimen delincuencial de los barrios bajos españoles, ¿no? Digamos que es un cómic de género en el sentido policíaco detectivesco, pero además es de género cuestionando el erotismo, ¿no? La moralidad que existía en esos tiempos. En Nazario o sea, más allá de que sus historias cuestionen o tengan que ver como con la literatura homosexual o con la disidencia sexual, su obra gráfica, o sea, estilísticamente es muy potente. Nazario es pintor de formación, entonces como que las viñetas desde el principio tenían una capacidad narrativa enorme. Y Anarcoma, de verdad, es en esta edición donde está todo, es una belleza tenerlo así por fin compilado. Tardaron casi, es de hace como un año o dos la edición, pero sí, si se consigue es una joya leerlo. Al joven Nazario, bueno, al joven, sería ser un poco mayor. Pero, Al señor, al camarada. al señor, al camarada. Muy bien. No, pues Esas son está mis dos buenísima, sí, recomendaciones. están muy buenas. Pues bueno, ya llegamos al final del episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, en nuestro Instagram, en @conversacomics. Si tienen algún comentario o lo que sea, pueden escribirnos a conversacomics@gmail.com. Checar las recomendaciones que hicimos del programa en conversacomics.com.mx y pues también pueden suscribirse al podcast en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, en iTunes, en Google, Spotify, ya lo saben, la que sea. Entonces, pues gracias por acompañarnos hasta el final de otro episodio más y nos escuchamos la próxima. Adiós. Dios. Conversa Comics.
Cómics desde la alcantarilla.